Bueno, en esta oportunidad vamos a hacer la prueba creciente y decreciente. Si la derivada de la función f de x es mayor que 0 sobre un intervalo y, entonces eso quiere decir que la función es creciente en dicho intervalo. Y si la derivada de la función f de x es menor que 0 sobre un intervalo y, eso quiere decir entonces que la derivada o que la función es decreciente en ese intervalo. Bueno, vamos a hacer un ejemplo, pero antes de eso vamos a hacer un pequeño recordatorio de rectas. Por ejemplo, si yo tengo una recta de esta forma, nos podemos dar cuenta que el ángulo de inclinación, en este caso, viene dado por este ángulo que parte del eje OX positivo. Nos damos cuenta que este ángulo, alfa, es un ángulo agudo porque está entre 0 y 90 grados, por lo tanto la pendiente, que viene representado por m, viene siendo positivo. Ahora vamos a hacer el otro caso. Supongamos que la recta es así de esta forma y el ángulo es obtuso, es decir, el ángulo está entre 0 o entre 90 y 180 grados de esta forma. Este sería el ángulo de inclinación, entonces la pendiente es negativa. Ahí está, ¿no? La pendiente de esta recta sería negativa. Entonces si el ángulo de inclinación está entre 0 y 90 grados, la pendiente es positiva, y si el ángulo de inclinación está entre 90 y 180 grados, la pendiente es negativa. Eso es, tenemos que recorrer esa propiedad entonces vamos a hacer un ejemplo de la prueba creciente y decreciente. Vamos a dibujar una función que va desde un A hasta un B, un intervalo. Vamos a poner algunos puntos. En este caso ponemos el punto A, este va a ser B, C y D. Si nosotros trazamos rectas tangentes a la gráfica entre los puntos A y B, por ejemplo, voy a trazar una recta tangente. Este sería una recta tangente. Luego puedo trazar otra recta tangente. Así es, entre los puntos A y B puedo trazar otra recta tangente. Nos damos cuenta que las pendientes de esas rectas tangentes son positivas, por lo que acabamos de mencionar hace un rato. Entonces eso quiere decir que las derivadas son mayores que 0. Entonces entre los puntos A y B, la derivada de la función en cualquiera de los puntos es mayor que 0. Entonces cumple esta parte. Entonces nos podemos dar cuenta que entre A y B va creciendo la función, o la función es creciente. Ahí está. De la misma manera, si nosotros trazamos rectas tangentes entre los puntos C y D, de esta manera, por ejemplo, esta es una recta tangente, luego trazamos otra recta tangente, y así otra recta por acá. Entonces nos podemos dar cuenta que las pendientes de esas rectas tangentes son positivas, es decir, que las derivadas son mayores que 0. Entonces cumple esta parte, la derivada de la función f de x es mayor que 0. Eso quiere decir también entonces que la función es creciente entre c y d. Por lo tanto, del gráfico podemos ver que la función es creciente entre a y b y entre c y d. Ahora analicemos las tangentes entre los puntos B y C. En este caso, si nosotros trazamos las rectas tangentes entre los puntos B y C, nos podemos dar cuenta que el ángulo de inclinación es un ángulo obtuso, es decir, que las derivadas son menores que 0. Por ejemplo, trazamos otra recta tangente, trazamos otra por acá,
nos podemos dar cuenta que la derivada en cada uno de sus puntos es menor que 0 porque sus pendientes son menores que 0. Y podemos darnos cuenta entonces que la función entre b y c es decreciente. Ahí está, ¿no? Entonces, si las pendientes de las rectas tangentes entre b y c son negativas, eso quiere decir que la función es decreciente entre b y c. Bueno, eso sería todo. No olviden suscribirse a mi canal. Nos vemos en otro video.